Mi nombre es María y soy la mamá de Martina, que es una niña que cumplirá 3 años. Bueno, Martina nació aparentemente sana porque en el último mes de embarazo dieron una serie de circunstancias que al coincidir en el tiempo levantaron las sospechas de la ginecóloga, que nos mandó una serie de pruebas este último mes de embarazo. En ninguna hubo ningún hallazgo, por lo tanto nos dijeron, bueno, puede pasar dos cosas: que estas circunstancias que se han dado durante el embarazo, igual que han sucedido, desaparezcan, o que denoten que hay algo detrás mayor. Fue más o menos a los 4 meses, en agosto, cuando el neuropediatra de mi hija nos sugirió hacer una resonancia. Y esa resonancia pues marcó un punto de inflexión en el diagnóstico de mi hija, porque pasamos de un escenario de una serie de circunstancias que podían resolverse solas a tu hija tiene un trastorno en la mielina, en la sustancia blanca del cerebro, o sea, una enfermedad rara, compatible con leucodistrofia o leucoencefalopatía. Y yo recuerdo que ese mes fue catastrófico, y como tampoco tienes muchas respuestas, porque tampoco te dicen qué enfermedad es esa, qué pronóstico tiene, qué es lo que hago yo a partir de ese momento, pues yo lo primero que hice fue buscarlo en internet, lo que te dicen que no hagas. Y así encontré en una red social a una familia de Tenerife, al que por aquel entonces acaban de diagnosticar a su hijo precisamente una leucodistrofia, y viendo su perfil pues vi una publicación de que venían a hacer una terapia a Alicante. Y yo recuerdo que a mí eso me llamó poderosamente la atención, porque dije, vamos a ver, si una familia de Tenerife se coge un avión para hacer una terapia en Alicante, y yo vivo en Alicante, ¿sabes? Porque esa terapia tiene que merecer la pena a todas luces. Así es como contacté con Liza, le expongo el caso de mi hija, que por aquel entonces tenía 8 meses cuando empezamos aquí, y le hicieron la evaluación y empezamos a venir de forma recurrente, porque tenemos la suerte de que logísticamente pues estamos en la misma ciudad. Yo empecé esta terapia sin tener mucho conocimiento de ella, fue un poco en base a la experiencia de otras familias, y la empecé antes de cualquier terapia porque no se habían activado todavía los protocolos públicos, no había empezado tampoco con un fisio tradicional, ni con logopeda, ni con estimulación. Entonces yo vine, vi lo que hacían y dije, creo que esto le va a venir bien a mi hija. Pero lo que yo tenía claro es que tenía una serie de cartas sobre la mesa, mi hija había cambiado de escenario y había que jugar con esas cartas, y lo que no iba a hacer era quedarme esperando. Yo busqué los recursos que en ese momento pensaba que podían ayudar a mi hija, y encontré esta terapia, y lo que quería sobre todo era aprovechar la plasticidad que tienen los niños en su primera infancia. Para mí esperar a que me llamaran de atención temprana, no sé, de alguien que me orientara, porque el problema que tenemos las familias muchas veces es falta de orientación, fue, bueno, pues ya está, tengo estas cartas, esta es mi situación, me pongo a buscar algo, y para mí desde luego el primer bastión fue autonomía motora. Era imprescindible empezar con eso, porque yo ya veía que había hitos que se la estaban atragantando. El sostén cefálico no era muy bueno, le costaba mucho, hacía mucho esfuerzo, la sedestación no la tenía implantada. Yo ya veía que no sabía si cognitivamente iba a estar bien, no sabía si socialmente iba a estar bien, no sabía los otros ámbitos cómo se iban a desarrollar, que eso lo hemos visto con el paso del tiempo. Yo sabía que mi hija ya había hitos del desarrollo, especialmente motóricos, que no cumplía. Viendo ya esto, dije, pues aquí hay que actuar. Por eso decidimos que esta terapia podía ayudarlo. Los cambios fueron bastante rápidos, tanto es así que en enero mi hija se volteó por primera vez, en abril empezó a gatear, empezó a reptar en abril, y en mayo empezó a gatear. Entonces, en cuestión de 6-7 meses, en ese curso escolar, como quien dice, conseguimos pues hitos muy importantes, ¿sabes? Y todo lo que conlleva, pues la sedestación con apoyos. Ante un desequilibrio se apoyaba las transiciones de sentada a gateo, el gateo. La verdad es que esos primeros meses de terapia, o sea, fue una evolución muy buena y muy rápida la que tuvo. Para mí, uno de los hitos más importantes, por tonto que parezca, fue el volteo. ¿Por qué? Porque Martina es una niña tranquila, cuya posición es la de reposo, estar tumbada boca arriba. Antes de ese momento miraba el juguete, miraba si alcanzaba, y si no alcanzaba el juguete, pues muy bien, fantástico, yo me quedo mirando el techo y todos felices. Entonces para mí el conseguir el volteo fue el expresar voluntad. Yo estoy fantásticamente aquí tumbada, pero voy a esforzarme, voy a hacer un esfuerzo para llegar a ese juguete porque quiero jugar con él. Supuso una revolución, porque de ahí empezó a rectar cuando le pusimos el juguete más lejos, y de ahí a gatear. Todo ese desarrollo físico y evolución física ha provocado que tenga un juego libre, que pueda aprender a través del juego. Cuando ella adquirió el hito del gateo, pues eso también le permitió moverse por la habitación, poder jugar. Quería la piscina de bolas, o ir a la cocina, o ir a la pizarra. Ya se puso también de pie, conseguimos el hito de ponernos de pie de la bipedestación, y empezó a caminar agarrada pues de los muebles. En septiembre del año pasado empezó a dar los primeros pasos. Toda esta evolución que ha supuesto en la vida de Martina, pues ha supuesto la posibilidad primero de expresar voluntad, que para mí eso es importantísimo, porque ya cognitivamente te dice que hay algo dentro de esa cabecita. La posibilidad también le ha permitido interaccionar con su hermano, interaccionar con sus iguales en el colegio. Le ha permitido tener un pequeño oasis de normalidad y disfrutar, por ejemplo, de los parques. El hecho de poder ver a tu hija subir a un tobogán, pasar una pasarela y bajar el tobogán, es como, bueno, hay vida. Quizás la clave ha sido inicio precoz en esta terapia y la constancia a lo largo de todo este tiempo que llevamos. Podemos venir un par de veces por semana, pero especialmente al principio, que era cuando tiene evolución no tan rápida, pues veníamos martes y jueves, y los lunes, los miércoles y los viernes hacíamos ejercicios que nos pautaban en casa. Entonces, en realidad, era constante. O sea, todos los días había un poquito de esta terapia, o en casa
o aquí en la clínica. Inicio temprano en la terapia, pues yo creo que han sido las claves del éxito. El día a día, porque es un trabajo diario, y aprovechar la plasticidad. Y le ha permitido pues abrirse al mundo. Primero les diría que las abrazo y que este camino, un camino difícil. Bueno, mi hija camina, sé que mi hija conseguirá motóricamente todos los hitos con más o menos trabajo, pero eso era algo que nadie me aseguró. Para mí no hay límites. Yo voy a trabajar con esto que tengo y voy a sacar el máximo potencial con las cartas que Martina tiene. Yo a todas esas familias lo que les diría es que aprovechen la plasticidad. En los primeros años de vida de un niño, o sea, son absolutamente fundamentales, que el cerebro se está desarrollando y que no se queden con el diagnóstico, que el diagnóstico no es un pronóstico y yo siempre lo digo. Mi hija no debería estar andando y está caminando. Entonces, a mí esto me ha funcionado y yo esto lo recomendaría porque mi hija puede disfrutar de un parque gracias a esto. Tira para adelante como puedas e intenta sacar el máximo potencial con las cartas que tengas, que pueden ser mejores o pueden ser peores, pero son las que te han tocado y son con las que vas a tener que jugar toda la partida y probablemente la partida dure mucho tiempo.